Muchas Gracias, muy gracias. amable. Gracias, Bueno, chicos. vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de los planes sociales, porque digo, planes sociales para gente que tiene barcos, que paga bienes personales. ¿Me acompañás, Guadalupe? cómo Así no. me contás de qué se trata. Pues siguen apareciendo datos, la verdad que vergonzosos, de a quiénes se asignaban los planes, ¿no? Sí, hay que aclarar que la categoría... Hoy escuchaba que decían, bueno, pero tienen aviones. En realidad no, la categoría incluye automotores, barcos, aviones, pero no significa que los que fueron encontrados necesariamente tengan aviones. Muchos, que esto es algo que dicen en el entorno de Tolosa Paz, en realidad la mayoría de los encontrados por este informe de la AFIP, que entrecruzó datos de los que reciben planes potenciar trabajo, en realidad tienen un ciclomotor. Claro. Pero entran en la misma categoría categoría de estos de vehículos. inmueble, barco o avión. Entonces, Bien. de ahí la reacción. Bueno, vamos a repasar. 44.235 recibieron ingresos en los últimos 6 meses mayores a 2 veces el importe del salario mínimo. Bueno, esto ya de por sí también es una irregularidad porque el plan potenciar trabajo es menor al de un salario mínimo o igual en este caso. 63.211 registran gastos con tarjeta mayor a 2 veces el importe del salario mínimo. Bueno, también se supone que quienes reciben potenciar trabajo no tienen ningún tipo de ingreso laboral más que el del plan, con lo cual también hay... Tener una tarjeta y gastar 2 veces el salario mínimo Exactamente. es claro. De por sí, ¿qué está diciendo? Que gastan por lo menos 50.000, 60.000 pesos por mes de tarjeta de crédito, con lo cual ya es sospechoso. Bueno, hay 253.000, y este es el dato que se había filtrado la semana pasada, que presentaron declaración jurada de bienes personales, o sea que tienen algún tipo de bien personal que los hace ingresar en esta categoría. Este es el dato, te diría, que más desmienten en el Ministerio de Desarrollo, o por lo menos relativizan, lo ponen en duda. ¿Qué es lo que pasa? Atrás de esto se cuela lo que les decía en el comienzo del programa, la interna entre el kirchnerismo y el albertismo. Este informe no es el que había encargado, la auditoría que había encargado Juan Zabaleta, el anterior ministro, sino que en realidad es una parte de esas auditorías que había encargado Juan Zabaleta, que se lo había encargado a las universidades nacionales, pero además también le había pedido informes a la AFIP antes de que asumiera Castañeto. ¿Quién es Castañeto? Castañeto es un kirchnerista duro. Entonces, acá se cuela la sospecha de decir, bueno, en realidad esta filtración de datos, porque era un informe confidencial, obedece a este intento del kirchnerismo de quitarle los planes sociales al movimiento Evita, Emilio Pérsico, aliado político de Alberto Fernández, y quedárselo, por lo menos quedarse el Poder Ejecutivo con el manejo directo o dárselo a los intendentes aliados de la Cámpora. Seguimos con los datos. Bueno, esto es lo que te decía, 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave. No es que tenés que tener un avión, sí o sí. Exacto, no es que tienen aviones privados, sino que en la mayoría de los casos se trata de una motito. 10.477 registran un vehículo de menos de un año de antigüedad. Bueno, esto sí llama la atención. Esto sí llama la atención. 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior. También. El monotributo también superan, digamos, los ingresos que deberían tener. 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros. También esto es una incompatibilidad. 209 poseen medicina prepaga o cobertura social, o sea que deben tener algún tipo de ingreso o trabajo O en lo pagan blanco, o por lo menos es- para acceder a una cobertura social. Esto es vergonzoso, ¿no? Y 35.398 que compraron divisas dentro de los 6 meses de percibir la asignación, algo que también estaba prohibido, ¿no? Claro. Por lo menos era incompatible. 39.874 son titulares de comercios abiertos al público o explotación agrícola ganadera. También es algo que no debería ocurrir, pero bueno, también hay
en esto también lo relativiza, porque dicen, bueno, muchas veces abren una ventana en la vivienda y abren como un kiosquito para atender al público y entraría dentro de esta categoría. Y 2.870 perciben el subsidio, esto sí, obviamente que no hay ningún tipo de relativización, a pesar de encontrarse fallecidos. Claro. Casi 3.000 personas fallecidas que seguían cobrando el plan. Obviamente, acá se mezcla. Primero, la inoperatividad del gobierno, porque este entrecruzamiento de datos se hace 20 años después de que empezaron a darse este tipo de planes. Por un lado, la falta de bases de datos de los gobiernos y de tener la información online como para que esto sea algo automático y automáticamente se dé de baja. También los fraudes, que ya sabemos que esto se realiza a gran escala, y por supuesto los intereses políticos que les mencionaba antes. ¿Qué es lo que está proponiendo el kirchnerismo duro de hacer con los planes? Bueno, ellos lo que quieren es darles el manejo directo a los intendentes. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno, ahora, ya lo dijo Tolosa Paz la semana pasada, va a hacer una nueva auditoría, considera que esta auditoría viene muy lenta y, como te decía, relativiza todos estos informes y lo que quiere hacer es digitalizar todo el sistema, que también es muy difícil, porque ¿cómo lo van a digitalizar? En muchos casos es gente con escasos recursos, que no tiene acceso a Internet, tienen un celular muy precario. El informe que estaba preparando las universidades privadas, la auditoría, universidades nacionales públicas, lo que estaban haciendo era uno por uno de los beneficiarios encontrarse cara a cara, llenar un formulario y revalidar, digamos, las situaciones que fueron llenadas en ese formulario. Uno por uno de 1.500.000 personas. Claro. ¿Un sistema digital te permitiría bajar el nivel de fraude? Hay que ver, ¿no? Sí, porque si lo podés fraguar digitalmente, analógicamente, lo podés hacer digitalmente. Bueno, todas estas son todas cuestiones que están por verse. Crece el descontento, obviamente, de parte de Emilio Pérsico, que es quien tiene el manejo. Emilio Pérsico, el secretario de la Economía Popular, titular del Movimiento Evita, es quien tiene la coordinación de los planes Potenciar Trabajo, que implica, obviamente, más de 200.000 millones de pesos al año en presupuesto. Es un dinero, ¿no? Un poquito. Me quedo ahí con esa maldad, que no es tuya ni mía, de pensar si no será una interna de Castañeto Ultra K contra Ministerio más Alberto. Claro. En realidad no queremos transparentar, sino que nos queremos quedar con el manejo. Exactamente. Es una maldad que ni vos ni yo pensamos. No, de ninguna manera. Bueno, muchas gracias. Está muy guapa. Muchas gracias. Esta es ropa mía. Es ropa suya. Le agradecemos a usted. A mí misma. ¿No es cierto? Que lo ha ganado con esfuerzo.